Si crees que Dios solo elige a los poderosos, estás a punto de descubrir un secreto que cambiará tu fe para siempre. Desde una aldea olvidada, un campesino sin prestigio fue escogido para anunciar profecías bíblicas tan poderosas que aún hoy estremecen a las naciones. Miqueas, el profeta del campo, reveló que ni Jerusalén ni Samaria serían intocables ante el juicio divino, pero también anunció la esperanza más grande de la historia, que de Belén, la aldea más pequeña, nacería el gobernante, eterno Jesucristo, el pastor que traería salvación y vida eterna. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios no se fija en títulos ni riquezas. Él busca corazones humildes, dispuestos a caminar bajo el poder de su Espíritu Santo. Muy pocos conocen la profundidad de estas revelaciones, y hoy vas a entender por qué el eco de Miqueas sigue vivo, porque el Dios que juzga es también el Dios que salva, el que transforma tu dolor en esperanza y tu pecado en perdón. Así que quédate conmigo hasta el dino final, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu relación con la palabra de Dios. Y antes de comenzar, déjame invitarte. Si estás buscando respuestas espirituales que casi nadie se atreve a revelar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí no solo compartimos historias, compartimos claves espirituales que pueden marcar tu destino eterno. Miqueas no nació en palacios dorados, ni fue instruido en las escuelas de los escribas de Jerusalén. Su cuna fue Moreset, una aldea rural donde los días estaban marcados por el sol que quemaba la tierra y las manos que se llenaban de callos al trabajar el campo. Era un pueblo olvidado por los hombres, sin murallas que lo defendieran, ni riquezas que lo hicieran memorable. Pero lo que los hombres menosprecian, Dios lo escoge. La Biblia Sagrada está llena de estos contrastes. Moisés fue hallado en una cesta en el Nilo, David era el hijo menor olvidado entre ovejas, y los pescadores de Galilea fueron transformados en apóstoles. Así también, Miqueas, sin linaje sacerdotal ni corona, fue escogido por el poder de Dios para levantar su voz como trompeta contra la injusticia. En su niñez, Miqueas seguramente escuchó las oraciones sencillas de su gente, hombres y mujeres que dependían de la lluvia para cosechar y de la misericordia de Dios para sobrevivir. Allí, en la humildad, nació una fe pura, libre de adornos, que lo preparó para ser un mensajero fiel. La Biblia nos recuerda en 1 Corintios 1:27, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. ¡Qué ironía poderosa! Mientras los profetas cortesanos buscaban favores reales, un campesino sin renombre fue la boca del Altísimo. ¿No es así como el reino de Dios siempre sorprende a los hombres? El Salvador nacería siglos después en un pesebre, no en un trono, cumpliendo el mismo patrón divino. Lo humilde es exaltado. La elección de Miqueas no fue casualidad. Dios no busca escenarios, busca corazones. El Espíritu Santo descendió sobre él no porque tuviera títulos, sino porque estaba dispuesto. Aquí hay una lección para nosotros. ¿Cuántas veces pensamos que no somos dignos de servir a Dios porque no tenemos estudios teológicos, porque venimos de familias rotas o porque nos sentimos pequeños? Sin embargo, el poder de Dios no necesita credenciales humanas. La salvación y la vida eterna no dependen de logros externos, sino de un corazón arrepentido y dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Miqueas es la prueba viva de que no se necesita prestigio para ser instrumento, solo fe y entrega. Imagina por un momento al joven Miqueas viendo cómo Jerusalén brillaba con templos majestuosos mientras su aldea apenas tenía casas de barro. A los ojos humanos, él era un hombre invisible, pero a los ojos del Eterno era un profeta en formación. Esta tensión es clave. Los hombres ven apariencias, pero Dios ve el corazón. Y cuando llega el momento del llamado, Él transforma lo ordinario en extraordinario. Así lo hizo con Miqueas, quien de los campos de Moreset pasó a ser testigo y vocero de profecías bíblicas que aún hoy siguen estremeciendo a las naciones. Muy pocos conocen esta dimensión, que el campo fue el escenario secreto donde Dios formó a un gigante espiritual. El mensaje que surge de este inicio es profundo y aplicable. No importa si tu vida hoy parece insignificante o si otros te han olvidado.
El reino de Dios no se mide por la grandeza externa, sino por la fidelidad interna. Si permaneces en oración, si dejas que el Espíritu Santo guíe tu caminar, el Señor puede usarte para transformar generaciones. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo que los últimos serán los primeros? Mateo 20:16. Eso no fue poesía, fue la realidad que se manifestó en Miqueas y que se puede manifestar en ti. Por eso hoy te pregunto, ¿estás dispuesto a ser la voz de Dios en medio de tu entorno, aunque otros no te reconozcan? Porque lo que viene a continuación en la vida de Miqueas puede cambiar la manera en que entiendes tu propio llamado. En Moreset, la vida se regía por el amanecer y el ocaso. La gente despertaba con el canto de los gallos y se acostaba bajo un cielo estrellado que recordaba las promesas hechas a Abraham. El pan era amasado con esfuerzo, las manos se levantaban en oración sencilla, y cada cosecha era recibida como un milagro del poder de Dios. Allí, en la humildad de los surcos arados, se mantenía viva una fe genuina. No había grandes templos, pero sí corazones quebrantados que confiaban en la palabra de Dios para obtener salvación y vida eterna. El campo era un espacio de dependencia, donde el hombre sabía que sin lluvia no había alimento, y sin el favor divino no había futuro. Era el escenario ideal para que un profeta escuchara con claridad la voz del Espíritu Santo. En contraste, Jerusalén y Samaria vivían otro ritmo. Eran ciudades donde las murallas daban sensación de seguridad, y los palacios mostraban un lujo desmedido. Los gobernantes acumulaban riquezas, los jueces eran sobornados, y los comerciantes adulteraban balanzas. Allí, la oración se había convertido en rito vacío, el sacrificio en espectáculo y la religión en negocio. El mismo templo que debía ser la morada del Espíritu Santo se había contaminado con orgullo y corrupción. Isaías, contemporáneo de Miqueas, denunció esta misma realidad al decir: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Isaías 29:13. El campo clamaba por justicia, la ciudad se ahogaba en 1970. Apariencia. Miqueas, con sus raíces campesinas, veía lo que los grandes de Jerusalén no querían mirar. Mientras ellos se jactaban de profecías bíblicas mal interpretadas y rituales vacíos, él percibía el sufrimiento de los pobres, los huérfanos y las viudas. Desde su perspectiva humilde podía entender que la grandeza del reino de Dios no estaba en cúpulas doradas, sino en la misericordia, la justicia y la obediencia verdadera. Muy pocos lo comprendían, porque los ojos cegados por la riqueza no logran ver la verdad. Pero Miqueas hablaba con autoridad, porque su vida era un reflejo de dependencia del poder de Dios. Este contraste no es ajeno a nuestros días. Hoy también hay una diferencia marcada entre quienes buscan a Dios en silencio, con oración sincera y corazón quebrantado, y aquellos que reducen la fe a un espectáculo público. ¿No es cierto que muchos buscan apariencia antes que arrepentimiento? ¿No vemos cómo algunos confían más en la seguridad de sus posesiones que en la palabra de Dios? Aquí la voz de Miqueas resuena con fuerza. El lujo de las ciudades caerá, pero la fe sencilla de los campos permanecerá. La Biblia Sagrada nos enseña que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. La enseñanza es clara y directa. La verdadera salvación no está en el lugar donde vives, ni en el prestigio que tienes, sino en cómo caminas delante de Dios. Puedes estar en un campo olvidado, como Moreset, y aún así ser elegido para grandes propósitos, o puedes estar en una ciudad llena de riquezas y perder tu alma. El Espíritu Santo sigue buscando corazones dispuestos, no apariencias. Entonces, querido oyente, te dejo una pregunta para reflexionar. ¿Tu vida se parece más al campo humilde que depende del Señor o a la ciudad orgullosa que confía en sí misma? Porque lo que viene a continuación en la historia de Miqueas revela cómo Dios llama, incluso en medio de estas tensiones. El llamado de Miqueas no vino acompañado de truenos ni de un fuego ardiente en una zarza, como en la experiencia de Moisés. No hubo visiones espectaculares ni señales que deslumbraran a multitudes. Fue algo más íntimo, más profundo, algo que pocos logran reconocer, un peso en el corazón, un ardor que no podía apagar, una certeza interior que venía del Espíritu Santo.
Así es como Dios suele llamar a sus siervos. El poder de Dios no siempre se manifiesta en lo grandioso, sino en lo invisible que transforma el alma. La Biblia Sagrada nos muestra que el reino de Dios se revela en lo pequeño, como una semilla de mostaza, que aunque sea diminuta, crece hasta convertirse en árbol. Al inicio, Miqueas dudó. ¿Quién era él para hablar en nombre del Señor? No era sacerdote, no pertenecía a la nobleza, no había estudiado en Jerusalén. Era un campesino, alguien acostumbrado al polvo de los caminos y a las manos curtidas por la tierra. Esa sensación de incapacidad recuerda a Jeremías, quien al ser llamado dijo: «Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño». Jeremías 1:6. También Moisés protestó en el desierto diciendo que era torpe de lengua, pero a todos ellos Dios respondió con la misma promesa: «Yo estaré contigo». Y fue esa promesa, esa compañía divina, la que encendió la fe de Miqueas para levantarse como profeta en tiempos de oscuridad. La voz que resonaba en su interior no era producto de su imaginación, era la palabra de Dios marcando su destino. ¿Has sentido alguna vez ese llamado silencioso que no te deja en paz, como una voz que insiste en tu alma? Puede ser un llamado al arrepentimiento, un impulso a servir, una inquietud por dejar lo que no agrada a Dios. Así obra el Espíritu Santo, susurra en lo secreto, pero sus palabras tienen el peso de la eternidad. Miqueas entendió que no podía ignorar esa voz, porque hacerlo era negar el propósito mismo por el cual había nacido. Y aunque el miedo lo rodeaba, la fe se levantaba como un fuego que lo empujaba a proclamar salvación y juicio al mismo tiempo. Muy pocos entienden esta dimensión. El llamado de Dios no siempre te llevará a lugares cómodos, sino a confrontar verdades incómodas. Miqueas tendría que pararse frente a reyes y sacerdotes, denunciar injusticias y anunciar profecías bíblicas que nadie quería escuchar. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Ser profeta no era un privilegio humano, era una carga divina, era llevar sobre los hombros la voz del Altísimo, aunque esa voz incomodara a todos. Pero cuando la vida eterna depende de escuchar la verdad, Dios no guarda silencio. Por eso, aun en su temor, Miqueas se levantó, porque sabía que la palabra de Dios era más fuerte que cualquier oposición humana. La enseñanza para nosotros es contundente. Cuando Dios te llama, no te fijes en tu debilidad, fíjate en su fortaleza. No se trata de tu capacidad, sino de la gracia del Espíritu Santo que respalda tu vida. La salvación no depende de lo que tú haces, sino de lo que Jesucristo ya hizo en la cruz. Por eso, si hoy sientes en tu interior que Dios te llama a algo, a dejar un pecado, a reconciliarte, a proclamar su palabra, no lo ignores. Como Miqueas, tal vez no te sientas preparado, pero el poder de Dios perfecciona tu debilidad. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a escuchar ese llamado, aunque cambie por completo el rumbo de tu vida? Porque lo que sigue en la historia de Miqueas mostrará el escenario turbulento donde ese llamado se desarrolló. La voz de Miqueas se levantó en un tiempo donde la historia de Judá parecía un péndulo oscilando entre obediencia parcial y rebelión descarada. 3 reyes marcaron su época: Jotam, Acaz y Ezequías, cada uno con un estilo distinto, pero todos reflejando una nación que tambaleaba entre la fe y la idolatría, entre la oración verdadera y los pactos con el mundo. No fue casualidad que Dios levantara un profeta campesino en medio de esta crisis. En la sencillez de Moreset, Miqueas estaba más cerca del corazón del Señor que los propios gobernantes en sus tronos de marfil. La Biblia Sagrada nos muestra que Dios no se queda en silencio cuando su pueblo se aleja. Levanta voces que despiertan y anuncian salvación y juicio al mismo tiempo. Jotam fue el primero. Gobernó con cierta rectitud y mantuvo las ceremonias en el templo, pero no se atrevió a arrancar la raíz de la idolatría. Era un rey que parecía piadoso, pero que toleraba pecados ocultos. Su reinado es un retrato de aquellos que viven una fe de apariencias, oran en público, cumplen con los rituales, pero su corazón no está rendido al poder de Dios. El Espíritu Santo no se agrada de medias fidelidades. Como dice Apocalipsis 3:16, «Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Jotam representa la tibieza espiritual,
una de las mayores amenazas para el reino de Dios. Después vino Acaz, y con él la oscuridad se intensificó. Este rey no solo toleró la idolatría, sino que se entregó por completo a ella. Hizo alianzas con reinos paganos, introdujo cultos extranjeros y hasta sacrificó a su propio hijo en altares de fuego. El pecado alcanzó niveles abominables. El pueblo, en lugar de clamar en oración al Dios verdadero, buscaba salvación en pactos políticos. ¡Qué ironía! El mismo Dios que había abierto el Mar Rojo para sus padres, ahora era relegado por un rey que prefería confiar en dioses de madera y piedra. Acaz representa al hombre que vende su alma por poder temporal, olvidando que la vida eterna no se compra con alianzas humanas, sino con obediencia al Señor. Ezequías trajo un respiro. Fue un reformador que derribó altares paganos y trató de restaurar la pureza del culto a Jehová. Sus intentos de devolver al pueblo la palabra de Dios mostraron que aún había esperanza. Sin embargo, su reinado no estuvo libre de desafíos. Los enemigos externos como Asiria amenazaban constantemente a Judá. Ezequías representa esos momentos en los que el pueblo vuelve a Dios, pero todavía enfrenta pruebas que revelan la profundidad de su fe. Y es aquí donde la voz de Miqueas se hace necesaria, para recordar que la verdadera reforma no comienza con decretos reales, sino con arrepentimiento genuino en los corazones. El contraste de estos tres reinados nos deja una lección práctica. No basta con mantener rituales. Como Jotam, no podemos vivir entregados a la idolatría, como Acaz, y tampoco debemos depender solo de reformas superficiales, como Ezequías. Lo que Dios busca es un corazón humilde, que practique justicia, ame misericordia y camine bajo la guía del Espíritu Santo. Miqueas levantó su voz para decirle al pueblo que la salvación no vendría de alianzas políticas ni de reyes, sino del poder de Dios y de su promesa eterna. Y aquí te pregunto, ¿en qué tipo de reinado estás viviendo hoy? ¿Tu vida refleja tibieza, idolatría o una reforma incompleta? Porque lo que sigue en la profecía de Miqueas revelará que ni las murallas ni los templos podrían detener el juicio divino que se acercaba. La palabra de Dios a través de Miqueas fue como un martillo que rompe la roca. Mientras los habitantes de Samaria y Jerusalén se sentían seguros detrás de sus murallas y orgullosos de sus templos, el profeta anunció un mensaje que pocos se atrevían a pronunciar. Ni la capital del norte ni la ciudad santa se salvarían del juicio divino. El poder de Dios no se impresiona con estructuras humanas ni con rituales vacíos. La fe de los pueblos se había corrompido, y aunque repetían oraciones y sacrificios, su corazón estaba lejos del arrepentimiento verdadero. La Biblia Sagrada nos recuerda en Jeremías 7:4, no confíen en palabras engañosas diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Lo mismo pasaba en el tiempo de Miqueas. Se apoyaban en el templo como amuleto, pero vivían en pecado. Samaria, capital del reino del norte, había prosperado en riquezas y comercio. Era un centro político y económico que parecía inquebrantable. Sin embargo, la idolatría se había extendido por sus calles y los altares paganos competían con la palabra de Dios. Miqueas anunció que sería arrasada como un campo arado, reducida a ruinas. Y así ocurrió. Los asirios invadieron y destruyeron lo que parecía invencible. ¿No es esto un reflejo de lo que pasa en nuestra vida cuando ponemos nuestra confianza en lo material? Todo lo que no tiene fundamento en la fe y en la obediencia al Espíritu Santo termina desmoronándose tarde o temprano. Jerusalén, por su parte, creía estar protegida por ser la ciudad donde estaba el templo de Jehová. Muchos decían, aquí no puede pasar nada porque aquí habita el Señor. Pero Miqueas declaró algo que sonaba casi imposible de aceptar. Jerusalén sería arada como un campo y el monte del templo se convertiría en un bosque. Palabras tan duras que los sacerdotes y falsos profetas lo acusaron de traidor. Sin embargo, siglos después, el mismo Jesucristo repitió una advertencia similar. ¿Veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24.2. Muy pocos conocen este detalle. Lo que Miqueas profetizó en su tiempo fue una sombra de lo que el Mesías confirmaría en el futuro.
Este juicio nos enseña una verdad incómoda. No hay ciudad, nación o persona que esté por encima de la disciplina divina. Ni siquiera Jerusalén, la ciudad del gran rey, escapó cuando el pecado la cubrió. El reino de Dios no se sostiene por tradiciones humanas, sino por corazones rendidos a la palabra de Dios. Cuando confiamos más en lo externo que en la relación íntima con el Señor, estamos construyendo sobre arena. Y cuando vienen las tormentas, todo se derrumba. El llamado de Miqueas sigue vigente. La salvación no se asegura por pertenecer a una iglesia, por tener símbolos religiosos o por repetir rituales. Solo el arrepentimiento genuino abre la puerta a la vida eterna. Hoy la pregunta que resuena es, ¿estás confiando en tus murallas personales? Puede que esas murallas sean tus bienes, tu prestigio, tu posición, incluso tus prácticas religiosas externas. Pero si tu corazón no está rendido al Espíritu Santo, todo eso puede caer de un día para otro. Así como Samaria fue arrasada y Jerusalén quedó vulnerable, también nuestras seguridades falsas serán removidas para que aprendamos a depender solo del poder de Dios. Y lo que viene en la visión de Miqueas es aún más impactante. Un cuadro del mismo Dios descendiendo en juicio, sacudiendo montañas y valles enteros con su majestad. Cuando Miqueas levantó su voz para anunciar el juicio, no habló como un simple hombre indignado por la injusticia social, habló como testigo de una visión sagrada. Vio al Señor descendiendo de su trono celestial y entrando en la historia de la humanidad, no como un observador distante, sino como un juez que viene a ejecutar justicia. En su visión, las montañas se derretían como cera ante el fuego, los valles se abrían como torrentes, y la tierra entera temblaba bajo el peso de la gloria divina. La Biblia Sagrada confirma este mismo lenguaje en Salmos 97:5. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Este no era un juicio local, era la revelación del poder de Dios en toda su majestad. La imagen era tan vívida que provocaba temor reverente. Imagina montañas imponentes, firmes por siglos, derritiéndose como si fueran de cera. Imagina valles profundos rompiéndose y transformándose en ríos desbordados. Lo que para los hombres parecía eterno y estable, para Dios era tan frágil como el cinto sobolvo. Miqueas estaba mostrando que ninguna fortaleza, ni natural ni construida, puede resistir la presencia del Altísimo. Esta visión no solo estremecía a los poderosos de Jerusalén y Samaria, también nos habla a nosotros. ¿Qué montañas has levantado en tu vida creyendo que nunca caerán? ¿Qué valles profundos guardas en tu interior pensando que nadie los puede abrir? Ante la venida del Señor, nada permanece oculto. Muy pocos conocen este detalle. Cuando la Biblia habla de montañas derritiéndose o cielos temblando, no es solo poesía profética. Es un lenguaje espiritual que revela cómo el reino de Dios desbarata nuestras falsas seguridades. Para Miqueas, esa imagen significaba que la corrupción de los poderosos y la idolatría de las ciudades estaban a punto de ser confrontadas. Para nosotros hoy, significa que el Espíritu Santo derrumba todo lo que hemos puesto por encima de Dios: orgullo, dependencia del dinero, incluso religiosidad sin arrepentimiento. El juicio no es solo externo, es interno. Dios viene a romper cadenas invisibles en nuestras vidas para que experimentemos la verdadera salvación. El profeta sabía que este mensaje no sería fácil de recibir. Nadie quiere escuchar que las cosas que ama o en las que confía serán sacudidas. Pero es necesario entenderlo. Antes de experimentar la vida eterna en el reino de Dios, debemos pasar por un proceso de purificación. Así como el fuego derrite la escoria del metal para dejar solo el oro, el juicio de Dios derrite la soberbia, para que surja un corazón humilde. Y aunque esa visión pueda causar temor, también revela misericordia. El Señor no destruye para aniquilar, sino para restaurar. Después de la tormenta, viene la calma. Después del temblor, la paz. Después del juicio, la redención. La aplicación de este pasaje es profundamente personal. Si Dios descendiera hoy a examinar tu vida, ¿qué montañas se derretirían? ¿Qué secretos saldrían a la luz? Tal vez el resentimiento escondido, el pecado que nadie conoce, la
confianza excesiva en lo material. El mensaje de Miqueas nos recuerda que no podemos escondernos de la presencia de Dios, pero también nos invita a rendirnos en arrepentimiento antes de que llegue ese día. El mismo Jesús dijo: «El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». Juan 5:24. El juicio es real, pero la salvación también lo es. Y lo que veremos en la vida de Miqueas a continuación nos mostrará cómo él enfrentó no solo a ciudades rebeldes, sino también a falsos profetas que buscaban apagar la voz de la verdad. En tiempos de Miqueas, no todos los que decían hablar en nombre del Señor eran enviados por él. Había hombres que usaban la palabra de Dios como mercancía, vendiendo promesas de paz a cambio de pan, vino o regalos. Anunciaban bendiciones a los ricos que los alimentaban y maldiciones a quienes no podían darles nada. Eran mercenarios espirituales, profetas de alquiler que cambiaban su mensaje según la conveniencia. El contraste con Miqueas era evidente. Mientras él proclamaba juicio y arrepentimiento, guiado por el Espíritu Santo, ellos suavizaban su discurso para mantener el favor de los poderosos. La Biblia Sagrada nos advierte en Jeremías 23:16. «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová». Miqueas se levantó en contra de ellos con una valentía poco común. Señaló que sus voces se apagarían en tinieblas, que su luz no era verdadera y que sus palabras serían condenadas. ¡Qué fuerte acusación! En un mundo donde todos buscaban mensajes de consuelo, Miqueas decía la verdad incómoda. La paz no vendría mientras el pueblo siguiera en pecado. Es lo mismo que Jesús denunció siglos después al hablar de los fariseos. Son guías ciegos que guían a ciegos. Mateo 15:14. El reino de Dios no se sostiene sobre discursos dulces, sino sobre la verdad de la palabra de Dios, aunque duela. Muy pocos entienden el costo de ser profeta verdadero. Mientras los falsos disfrutaban de regalos y honores, Miqueas enfrentaba rechazo y burla. Así sucede aún hoy. Hay voces que prometen prosperidad sin arrepentimiento, éxito sin cruz, bendición sin obediencia, y aunque suene atractivo, esas promesas no vienen del Espíritu Santo. La fe auténtica no se alimenta de ilusiones, sino del poder de Dios que transforma corazones. Por eso, Miqueas no cayó. Prefirió ser odiado por decir la verdad que amado por repetir mentiras. Su valentía nos recuerda que la salvación nunca será barata ni fácil. Siempre exige arrepentimiento y obediencia. Este tema toca directamente nuestra realidad. ¿Cuántas veces preferimos escuchar palabras que nos hagan sentir cómodos en lugar de verdades que nos confronten? ¿No sucede hoy también que muchos buscan predicadores que digan lo que quieren oír? El apóstol Pablo advirtió esto en 2 Timoteo 4:3. «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias». Ese tiempo llegó, y Miqueas es un espejo que nos recuerda el peligro de vivir guiados por voces falsas. La enseñanza práctica es clara. Necesitamos discernimiento espiritual. No toda voz que habla de Dios viene de Dios. El Espíritu Santo nos guía a la verdad y nos confronta con la palabra de Dios, no con halagos vacíos. Si quieres caminar en el reino de Dios, no busques solo mensajes de paz artificial. Busca la verdad que transforma. Pregúntate hoy, ¿prefieres un mensaje que acaricie tus oídos o una palabra que salve tu alma? Porque lo que Miqueas dirá a continuación va aún más allá. No solo los falsos profetas estaban bajo juicio, también los ricos y poderosos, que oprimían a los pobres, serían confrontados con la justicia divina. El mensaje de Miqueas no se limitó a señalar a los falsos profetas, también apuntó directamente contra los poderosos de su nación, terratenientes, jueces, comerciantes y gobernantes que usaban su posición para enriquecerse a costa de los pobres. Con voz firme, denunció a quienes arrebataban campos enteros de campesinos indefensos, dejando familias sin herencia ni sustento. Señaló a jueces que vendían sentencias por sobornos y a comerciantes que adulteraban balanzas para engañar en el mercado. En su tiempo,
Como en el nuestro, la corrupción era un cáncer que destruía la confianza y contaminaba la vida espiritual de todo el pueblo. La Biblia Sagrada es clara al respecto. Ay de los que piensan iniquidad y traman el mal en sus camas. Al amanecer lo practican porque tienen en su mano el poder. Miqueas 2:1. El contraste era brutal. Mientras en Moreset la gente sobrevivía con el sudor de su frente, en Jerusalén los ricos acumulaban tierras y mansiones mediante la injusticia. Lo que para los poderosos era astucia, para Dios era abominación. Miqueas les advirtió que esa riqueza construida sobre sangre y lágrimas no permanecería. Muy pocos comprenden esta verdad. La prosperidad sin justicia es una ilusión pasajera. El poder de Dios no se impresiona con fortunas. Él examina los corazones. Y el Espíritu Santo inspiró a Miqueas a declarar que aquellos que sembraron injusticia cosecharían desolación. Estas palabras resuenan como eco profético en nuestra realidad. ¿Acaso no seguimos viendo hoy a los que compran conciencias, manipulan leyes y se enriquecen con trampas? La idolatría del dinero no es nueva. Jesús mismo dijo, «No podéis servir a Dios y a las riquezas». Mateo 6:24. Miqueas se levantó como voz solitaria para recordar que el reino de Dios no tolera injusticia perpetua. La salvación no se mide por lo que acumulas, sino por lo que haces con lo que tienes. La fe verdadera se demuestra cuando practicas justicia, compartes con el necesitado y vives con integridad delante del Señor. El dolor del profeta no era solo contra los ricos que robaban tierras, sino contra todo un sistema social que había olvidado la misericordia. El templo seguía lleno de sacrificios, pero el clamor de los pobres subía más alto que el humo de los altares. Muy pocos enseñan esta conexión. La oración pierde poder cuando se levanta de manos manchadas de injusticia. Isaías, contemporáneo de Miqueas, transmitió lo mismo. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Isaías 1:15. La lección es práctica y desafiante. No podemos vivir la fe como compartimento separado de nuestra conducta diaria. El Espíritu Santo no unge a quienes usan su poder para aplastar a los débiles. El poder de Dios respalda a los humildes que buscan justicia. Hoy el llamado es claro. Revisa tu vida. ¿Tus decisiones reflejan misericordia o egoísmo? ¿Tus recursos bendicen a otros o se usan solo para tu comodidad? Porque lo que Miqueas anuncia a continuación revela la esencia del reino de Dios. No son los sacrificios grandiosos lo que el Señor pide, sino una vida que practique justicia, ame la misericordia y camine en humildad. El pueblo, confrontado por las palabras de Miqueas, intentó justificarse. Pensaban que podían comprar el favor de Dios con sacrificios cada vez más costosos. Algunos ofrecían millares de carneros, otros proponían ríos de aceite, e incluso hubo quienes, en un extremo de desesperación religiosa, llegaron a ofrecer a sus propios hijos como sacrificio. Querían calmar la ira divina con rituales extremos, pero su corazón seguía sin arrepentimiento. Es en ese contexto que surge una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia Sagrada. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Muy pocos entienden que este versículo no es solo poesía profética, es un resumen del reino de Dios en acción. El contraste no podía ser mayor. Los hombres buscaban rituales deslumbrantes, mientras que Dios buscaba corazones transformados. Los sacerdotes enseñaban que el favor divino se conseguía con ofrendas cuantiosas, pero el Espíritu Santo inspiró a Miqueas para recordar que el poder de Dios no se compra, se obedece. La salvación no se asegura con ceremonias, sino con un estilo de vida marcado por la justicia. La oración no es un acto vacío, es el latido de un corazón rendido, y la vida eterna no se gana con obras grandiosas, sino con un caminar humilde día tras día en la palabra de Dios. Jesucristo, siglos después, retomó esta misma enseñanza. Cuando los fariseos le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, él respondió,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. ¿No es acaso lo mismo que Miqueas anunció? Justicia hacia los demás, misericordia en el trato y humildad ante Dios. Muy pocos ven este hilo de continuidad. Lo que los profetas predicaron fue confirmado y cumplido en Jesucristo. La Biblia Sagrada es un tejido perfecto donde cada palabra apunta hacia el corazón del Evangelio. Este mensaje sigue siendo profundamente actual. En nuestros días, muchos aún creen que la fe se trata de hacer cosas grandes para impresionar a Dios, dar dinero, mostrar apariencias, cumplir rituales externos, pero el Espíritu Santo nos recuerda, como en tiempos de Miqueas, que el reino de Dios no está en lo ostentoso, sino en lo genuino. ¿Practicas justicia en tus decisiones cotidianas? ¿Amas la misericordia cuando alguien te falla? ¿Caminas humildemente en oración, reconociendo que dependes del poder de Dios para cada paso? Esta es la verdadera fe que abre camino a la salvación. La aplicación es práctica y transformadora. No necesitas miles de sacrificios para agradar a Dios. Lo que Él quiere de ti hoy es que vivas con integridad, que muestres compasión, que abandones el orgullo y dependas de su Espíritu Santo. La vida eterna no comienza en el futuro, comienza ahora, cuando decides caminar con Dios en lo sencillo y lo verdadero. Por eso te pregunto, ¿qué pesa más en tu vida, los rituales que practicas o la justicia que vives? Porque lo que veremos en la vida de Miqueas a continuación nos muestra que su mensaje no era frío ni distante, sino que lo llevaba en carne viva, sufriendo el dolor de su pueblo como si fuera suyo propio. Miqueas no fue un mensajero frío que lanzaba advertencias desde la distancia. Cada palabra que proclamaba estaba impregnada de un dolor profundo, como si las heridas del pueblo fueran también las suyas. Cuando anunció el juicio venidero, no lo hizo con satisfacción ni con frialdad, sino con lágrimas y gemidos. La Biblia Sagrada describe su lamento con imágenes impactantes. Por esto lamentaré y aullaré, andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Miqueas 1:8. Estas no eran metáforas vacías, era la expresión visible de un corazón atravesado por el peso del pecado de su nación. Muy pocos comprenden esta dimensión. El verdadero profeta no solo anuncia la palabra de Dios, la encarna en su propia vida. Imagina la escena. Un hombre caminando descalzo, con el rostro cubierto de polvo, llorando en medio de su aldea. Para muchos sería una locura, pero para Miqueas era una señal profética. Su dolor se convertía en espejo del dolor de Dios. El Espíritu Santo lo impulsaba a dramatizar el sufrimiento para que el pueblo entendiera que el pecado no es algo ligero, sino una herida que hiere al corazón del Creador. En una sociedad acostumbrada a sacrificios rituales, su lamento era un recordatorio de que la oración y el arrepentimiento sincero valen más que 1000 ofrendas. Muy pocos enseñan este aspecto del ministerio profético. Los verdaderos enviados de Dios sienten en carne propia la carga espiritual de su generación. Jeremías lloró hasta que se le conoció como el profeta llorón. Jesús, siglos después, al mirar Jerusalén, lloró diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Mateo 23:37. Así también Miqueas, con lágrimas y gemidos, anticipaba la compasión de Cristo, quien cargaría sobre sí mismo el dolor del mundo entero. El dolor de Miqueas nos confronta hoy. ¿Sentimos el peso del pecado que nos rodea o nos hemos acostumbrado a convivir con la injusticia y la idolatría? Nos dolemos al ver familias destruidas, jóvenes atrapados en vicios, niños creciendo sin esperanza. La fe verdadera no es indiferente. El Espíritu Santo sensibiliza nuestro corazón para llorar por lo que Dios llora. La salvación no es solo una promesa futura de vida eterna, también es un llamado presente a vivir con compasión. Si tu oración solo gira en torno a tus necesidades, quizá es hora de preguntar: ¿cuándo fue la última vez que lloraste por tu ciudad, por tu nación, por tu prójimo?
La enseñanza práctica de este pasaje es clara. El reino de Dios se manifiesta en aquellos que no solo predican, sino que sienten el dolor de los demás como propio. Miqueas nos recuerda que no basta con anunciar el juicio, hay que interceder con lágrimas. Así como él caminó descalzo y quebrantado, tú y yo estamos llamados a ser portadores de un mensaje que nace del corazón, porque el Evangelio no es teoría, es vida encarnada en amor, verdad y compasión. Y lo que veremos a continuación en la vida de Miqueas es un rayo de esperanza. Aunque el juicio era inminente, también había una promesa de restauración y salvación para un remanente fiel. Aunque las palabras de Miqueas eran duras como martillo, no todo era condena. El mismo profeta que lloraba por el pecado también anunciaba esperanza. Aun cuando Samaria y Jerusalén serían devastadas, Dios no abandonaría a su pueblo por completo. Entre tanta desolación, Miqueas vio un remanente fiel que sería preservado, un grupo de ovejas reunidas en un redil bajo el cuidado del pastor divino. La Biblia Sagrada lo expresa así: ciertamente yo reuniré a todo Jacob, recogeré a lo que queda de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Miqueas 2:12. Aquí está la clave. El juicio de Dios nunca tiene la última palabra, porque detrás de él siempre se abre un camino hacia la restauración. Muy pocos enseñan esta dimensión de las profecías bíblicas. El juicio no es para aniquilar, sino para purificar. El pueblo había sido contaminado por la idolatría y la corrupción, y el poder de Dios, al permitir la disciplina, estaba preparando un terreno fértil para un nuevo comienzo. Así como un agricultor ara la tierra antes de sembrar, Dios estaba removiendo todo lo viejo para que naciera lo nuevo. El Espíritu Santo inspiró a Miqueas a proclamar que la destrucción no sería el final de la historia, sino el preludio de una salvación más grande. El contraste es asombroso. Mientras las ciudades se derrumbaban y los poderosos caían, los débiles, los olvidados y los humildes eran preservados. Este remanente es una imagen del reino de Dios. No se sostiene en la multitud, sino en los corazones que permanecen fieles. Jesús mismo retomó este principio cuando dijo: «No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino». Lucas 12:32. Muy pocos comprenden el valor espiritual de esta palabra. Dios no necesita números para cumplir sus promesas, solo necesita fidelidad. Este mensaje sigue vigente para nosotros. En un mundo que parece desmoronarse bajo guerras, injusticias y crisis espirituales, el Señor sigue guardando un remanente. Tal vez te sientas rodeado por oscuridad, pero si permaneces en oración, aferrado a la palabra de Dios y sostenido por la fe, eres parte de ese rebaño preservado. La vida eterna no será para los que confían en sus murallas, sino para los que confían en el Pastor eterno. Y aunque todo a tu alrededor tiemble, la salvación sigue siendo segura en Jesucristo. La aplicación es clara. Cuando atravieses momentos de disciplina o pruebas dolorosas, no veas solo el dolor, mira la promesa escondida detrás. El Espíritu Santo nunca permite una prueba sin propósito. El juicio de Dios, aunque parece duro, siempre abre camino a la restauración. Así como Miqueas anunció que habría un remanente preservado, tú también puedes confiar en que Dios está obrando, incluso en lo que parece ruina. Por eso te pregunto, ¿puedes ver la esperanza de Dios en medio de tu propio juicio? Porque lo que Miqueas revela a continuación es aún más sorprendente. La promesa de que el Salvador nacería del lugar más humilde de todo Judá, un anuncio que cambiaría la historia de la humanidad. En medio de un panorama de ruina y juicio, Miqueas levantó una palabra que resonaría siglos después como una de las profecías bíblicas más extraordinarias. Mientras Jerusalén parecía tambalearse y el pueblo se preguntaba si aún había esperanza, el profeta señaló un lugar inesperado: Belén, una aldea pequeña y despreciada en Judá. No era una ciudad fortificada, ni un centro de comercio, ni un lugar de poder político. Era un rincón olvidado. Y sin embargo, Miqueas declaró: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Miqueas 5:2.
Muy pocos comprenden la magnitud de estas palabras. El Mesías nacería no en un palacio, sino en un establo humilde. El contraste es impactante. Mientras los hombres esperaban un libertador en Jerusalén, Dios eligió Belén, la ciudad de David, para cumplir su promesa eterna. Lo que parecía insignificante se convirtió en el centro de la salvación. El poder de Dios se manifiesta así. El Espíritu Santo escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo pequeño para derribar lo grande. Esta profecía fue tan precisa que, siglos después, cuando los sabios de Oriente buscaron al niño Jesús, los escribas citaron exactamente las palabras de Miqueas para indicarles dónde encontrarlo. Mateo 2, 5, 6. La Biblia Sagrada demuestra aquí que la palabra de Dios nunca falla, aunque pasen los siglos. Belén, cuyo nombre significa casa de pan, se convirtió en el lugar donde nacería el pan de vida, Jesucristo, aquel que traería salvación y vida eterna. ¿No es esto profundamente simbólico? En la aldea donde se horneaba el pan diario, llegaría el que alimentaría a las naciones con su palabra. En un Dunsien, establo donde las ovejas se refugiaban, nacería el pastor eterno que guiaría a su rebaño. El reino de Dios no comienza con trompetas humanas, sino con humildad divina. Muy pocos enseñan este misterio. La grandeza de Cristo no se manifestó en el esplendor terrenal, sino en la sencillez del pesebre. Este detalle nos enseña una lección poderosa. Nunca subestimes los comienzos pequeños. Quizá tu vida hoy se parezca más a Belén, un lugar pequeño, olvidado, sin prestigio, pero allí mismo, en tu humildad, Dios puede hacer nacer algo extraordinario. El Espíritu Santo no necesita escenarios grandiosos para manifestar el poder de Dios. Lo único que necesita es un corazón disponible. La salvación llegó al mundo desde un pesebre y hoy puede llegar a tu vida en medio de tu fragilidad. ¿Estás dispuesto a abrir tu Belén interior para que Cristo nazca en ti? La promesa de Belén es más que una profecía cumplida. Es un recordatorio eterno de cómo actúa Dios. Cuando todo parece perdido, Él levanta esperanza desde lo más inesperado. Cuando los hombres buscan respuestas en lo grande, Él responde desde lo pequeño. Y cuando pensamos que la vida eterna está lejos, Él se acerca en la ternura de un niño. Miqueas, con esta visión, encendió la esperanza del pueblo. Y lo que veremos a continuación es la revelación de quién sería este Mesías. No un tirano armado de espada, sino un pastor eterno que cuidaría a su pueblo con amor inquebrantable. La profecía de Belén no anunciaba la llegada de un rey común, sino la de un pastor eterno. Mientras los gobernantes humanos imponían su poder con ejércitos y espadas, el Mesías vendría con ternura, con un corazón dispuesto a sanar y reunir. Miqueas lo vio con claridad. Y él se levantará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Miqueas 5:4. Este gobernante no sería un déspota que gobernara con miedo, sino un pastor que cuidaría con amor. La Biblia Sagrada nos muestra que desde el principio Dios se revela como pastor, y Jesucristo lo confirma al decir, «Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas». Juan 10:11. La diferencia con los reyes humanos era radical. Los reyes cobraban impuestos, exigían tributos y pedían sacrificios del pueblo. Pero este pastor daría su propia vida por el rebaño. Los reyes protegían a los poderosos. El pastor eterno buscaría a los dispersos, sanaría a los heridos y cuidaría a los más débiles. El Espíritu Santo reveló a Miqueas que el reino de Dios no se establecería por la fuerza de las armas, sino por el poder de la compasión. Muy pocos lo entendieron en su tiempo, porque esperaban un libertador político. Pero la fe verdadera reconoce que la salvación comienza en el corazón antes que en los tronos. Este anuncio tocaba directamente la realidad del pueblo de Israel. Rodeados de enemigos, expuestos a invasiones, necesitaban seguridad. Y Miqueas les decía que la verdadera seguridad no vendría de muros ni ejércitos, sino del pastor que los reuniría como ovejas en un redil. Esa imagen es profundamente tierna y poderosa al mismo tiempo. Un rebaño vulnerable bajo el cuidado de un guía fiel. Hoy también vivimos rodeados de amenazas, de incertidumbre y de miedo, pero la promesa sigue siendo la misma. Jesucristo,
El Pastor Eterno está con nosotros. La oración sincera abre nuestros oídos para escuchar su voz, que guía en medio del ruido del mundo. Muy pocos enseñan esta dimensión. Ser parte del rebaño no significa debilidad, significa pertenencia. El Espíritu Santo nos incorpora al cuidado directo del Hijo de Dios, y en Él encontramos vida eterna. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Juan 10, 27, 28. ¿No es esto glorioso? Estar en el rebaño de Cristo es tener la certeza de que ni la muerte ni el pecado podrán separarnos de su... La lección práctica es clara. El reino de Dios no está construido sobre el dominio de unos pocos, sino sobre el cuidado de un pastor que ama a todos. Hoy, el llamado es a dejarte pastorear por Cristo. ¿Sigues su voz o caminas por senderos propios? ¿Descansas bajo su cuidado o confías en tus propias fuerzas? La salvación no se trata de controlar, sino de rendirse al cuidado del Pastor Eterno. Y lo que Miqueas revela a continuación es aún más profundo. Este pastor traería una paz que ningún rey humano podría ofrecer, un contraste absoluto con los gobernantes que compraban tranquilidad con violencia. A lo largo de la historia de Israel, los reyes habían gobernado con una mezcla de gloria y fracaso. Algunos, como David, habían buscado el corazón de Dios, pero muchos otros se habían dejado corromper por el poder, la riqueza y la idolatría. En tiempos de Miqueas, el pueblo estaba acostumbrado a gobernantes que compraban paz con sangre, que mantenían su poder oprimiendo al débil y que buscaban alianzas militares en lugar de refugiarse en el poder de Dios. El reinado humano, con toda su fuerza aparente, siempre terminaba en división y ruina. La Biblia Sagrada lo recuerda una y otra vez. Cuando el hombre se exalta a sí mismo, el reino de Dios lo humilla. El Mesías, en contraste, vendría con un estilo completamente diferente. No se impondría por medio de ejércitos, sino que él mismo sería la paz. Miqueas anunció que este gobernante uniría al pueblo no con amenazas, sino con amor y justicia. Muy pocos lo entendieron en su tiempo, porque esperaban un libertador que expulsara a los imperios enemigos. Pero el Espíritu Santo reveló que el verdadero enemigo no eran los asirios ni los babilonios, sino el pecado que habitaba en cada corazón. El poder de Dios se manifestaría no en conquistas externas, sino en la salvación que traerá vida eterna. Este contraste se cumplió en la vida de Jesucristo. Mientras los reyes terrenales exigían tributos, Él multiplicaba panes para saciar al hambriento. Mientras los poderosos oprimían, Él levantaba al caído con misericordia. Mientras otros imponían temor, Él ofrecía descanso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Muy pocos enseñan este detalle. El Mesías no solo vino a reinar, vino a pastorear. El reino de Dios no se parece a los reinos del mundo. Es un reino de gracia, perdón y reconciliación. Este mensaje nos confronta hoy. Vivimos en una sociedad donde los líderes muchas veces reproducen el mismo patrón de los reyes humanos: promesas vacías, divisiones, violencia y manipulación. Pero la fe en Jesucristo nos invita a poner nuestra confianza en el Pastor Eterno que gobierna con amor. ¿No es cierto que muchas veces buscamos seguridad en líderes humanos, olvidando que la verdadera paz proviene solo de Dios? El Espíritu Santo nos recuerda que, mientras el poder humano divide, Jesucristo une. La aplicación es práctica. No pongas tu confianza en los hombres, por muy poderosos que parezcan. La salvación no proviene de gobiernos ni de ejércitos, sino del poder de Dios manifestado en Jesucristo. El reino de Dios no se sostiene con violencia, sino con justicia y amor. Si quieres experimentar verdadera paz, deja de imitar a los reyes humanos y sigue el ejemplo del Mesías. Y lo que veremos a continuación en la visión de Miqueas es la promesa gloriosa de una paz universal, un futuro donde las naciones ya no aprenderán la guerra y donde el Espíritu Santo traerá reconciliación a toda la creación. Miqueas levantó su mirada más allá de los muros de Jerusalén y vio un horizonte que todavía hoy conmueve a los corazones que creen. En un mundo marcado por guerras, ejércitos y conquistas,
El profeta anunció un futuro en el que las espadas serían forjadas en arados y las lanzas convertidas en podaderas. Las naciones ya no se entrenarían para la guerra, porque el poder de Dios traería una paz que ningún tratado humano podría garantizar. La Biblia Sagrada lo expresa con palabras inmortales, y Él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Miqueas 4:3. Muy pocos entienden que esta visión trasciende lo político. Es la revelación de un reino eterno gobernado por Jesucristo. La imagen es poderosa y profundamente simbólica. Los instrumentos de muerte se transformarían en herramientas de vida. Lo que antes servía para destruir, ahora serviría para cultivar. El Espíritu Santo estaba mostrando que el reino de Dios no solo cambia corazones individuales, sino que transforma estructuras enteras. Esta visión no era una utopía humana, era una promesa divina. En ella la oración, la justicia y la misericordia reemplazarían la violencia. Y esa paz no estaría basada en miedo o en armas, sino en la reconciliación verdadera que solo el Mesías puede dar. Muy pocos enseñan este detalle. La profecía de Miqueas no es solo un anuncio del futuro, es también una invitación para el presente. Cada vez que perdonas en lugar de vengarte, estás convirtiendo una espada en arado. Cada vez que ayudas al necesitado en lugar de cerrarte en tu comodidad, estás transformando una lanza en herramienta de vida. El reino de Dios comienza en tu corazón y se expande al mundo. La fe auténtica en Jesucristo no solo promete vida eterna, sino que construye desde ahora espacios de paz, reconciliación y justicia. El profeta también describió cómo bajo este reinado de paz, cada familia viviría bajo su vid y su higuera, símbolo de seguridad y prosperidad. Nadie los atemorizaría, porque el Señor mismo sería su guardián. Imagina esa escena. Hogares en calma, campos fértiles, comunidades sin miedo, corazones libres de violencia. Es la restauración del diseño original de Dios para la humanidad, aquel que se perdió en el Edén y que será recuperado plenamente en el reino de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda que esta visión no es fantasía, es destino profético. La lección para nosotros es clara. Aunque el mundo actual esté lleno de guerras, injusticias y divisiones, los hijos de Dios estamos llamados a ser portadores de esa paz. La oración y el arrepentimiento son armas espirituales más poderosas que cualquier ejército. Y la promesa sigue firme. Un día, Jesucristo gobernará con justicia, y lo que hoy parece imposible será realidad. Por eso te pregunto, ¿estás viviendo ya como ciudadano de ese reino de paz, o sigues peleando con las armas del mundo? Porque lo que Miqueas anuncia a continuación nos muestra la paradoja más profunda del plan divino. Esa paz universal vendría a través del sacrificio del pastor, quien entregaría su vida por las ovejas. El profeta había hablado de un pastor eterno que reuniría a las ovejas y traería paz universal. Pero esa paz no llegaría como muchos esperaban. No sería fruto de alianzas, ni de batallas ganadas, ni de tratados firmados. Sería una paz conquistada a través del sufrimiento. El Mesías mismo, aquel que vendría de Belén, no solo reinaría, sino que entregaría su vida por su pueblo. Miqueas vio en sombras lo que siglos más tarde se revelaría con claridad en la cruz. El pastor daría su vida por las ovejas. La Biblia Sagrada afirma en Isaías 53:5, anticipando lo mismo: «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Esta es la paradoja del reino de Dios. La vida eterna no se gana acumulando victorias humanas, sino abrazando el sacrificio divino. Lo que para el mundo parece derrota, para el Espíritu Santo es triunfo. La cruz, instrumento de vergüenza, se convierte en el trono de gloria. El pastor muere para que el rebaño viva. El inocente carga la culpa de los culpables. El justo sufre por los injustos. Muy pocos comprenden este misterio. La salvación que disfrutamos hoy costó lágrimas, sangre y dolor. La fe en Jesucristo es gratuita para nosotros, pero fue pagada con un precio infinito.
Miqueas no podía imaginar todos los detalles, pero su profecía apuntaba a ese clímax divino. Anunciaba un pastor que sería engrandecido hasta los confines de la tierra, y sin embargo, ese engrandecimiento pasaría por la humillación más grande. Jesús mismo lo confirmó cuando dijo: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Marcos 10:45. El poder de Dios se manifestó en su máxima expresión, no cuando envió legiones de ángeles, sino cuando permitió que su Hijo se ofreciera como sacrificio perfecto. Esta paradoja nos desafía a cada uno de nosotros. El mundo nos enseña que la fuerza está en imponerse, que la paz se alcanza derrotando al enemigo. Pero el Espíritu Santo nos recuerda que el camino de Cristo es distinto: perdonar al ofensor, amar al enemigo, entregar antes que exigir. ¿Cuántas veces hemos evitado el sacrificio pensando que perderemos sin darnos cuenta de que allí está el secreto del reino de Dios? Muy pocos entienden que el poder verdadero no es dominar, sino rendirse al plan divino. La aplicación práctica es clara. Si quieres experimentar la verdadera paz, debes abrazar la cruz. No puedes vivir en la plenitud de la salvación sin pasar por el camino del sacrificio. Tal vez para ti signifique renunciar a un orgullo, soltar una ofensa, pedir perdón, entregar tu voluntad. Cada vez que mueres a ti mismo, Cristo vive más en ti. Y así como el pastor dio su vida por el rebaño, estás llamado a vivir en entrega y amor. Te pregunto, ¿estás dispuesto a perder algo de ti para ganar todo lo que Dios tiene para ti? Porque lo que Miqueas anuncia a continuación es la confirmación de que este Dios que juzga con fuego es el mismo que muestra misericordia infinita, lanzando nuestros pecados al fondo del mar. Después de anunciar juicios, destrucciones y advertencias que estremecían al corazón, Miqueas cerró su mensaje con un retrato glorioso del carácter divino. El Dios que juzga también es el Dios que perdona. Su palabra final no fue condena, sino misericordia. En un clímax lleno de esperanza, proclamó: «¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados». Miqueas 7, 18, 19. Muy pocos comprenden la profundidad de este pasaje. El pecado que parecía imborrable es lanzado al abismo donde jamás volverá a tener poder sobre los hijos de Dios. Imagina esta escena: todas las culpas, errores, idolatrías y traiciones del pueblo, tomadas por la mano del Altísimo y arrojadas al océano más profundo, donde ninguna ola las devuelve a la orilla. Ese es el poder de Dios manifestado en la salvación. No es un perdón parcial ni temporal, es un perdón absoluto y eterno. El Espíritu Santo inspiró a Miqueas para mostrar que, detrás del juicio, el plan divino siempre apuntaba al arrepentimiento y a la restauración. El reino de Dios no se edifica sobre ruinas, sino sobre corazones redimidos que experimentan el amor inagotable del Señor. Esta revelación apunta directamente a Jesucristo. En Él se cumple la promesa de un Dios que borra los pecados y ofrece vida eterna. La cruz se convierte en ese mar profundo donde todas nuestras culpas son hundidas para siempre. Muy pocos lo enseñan así. No se trata de que Dios olvide en el sentido humano, sino de que decide no traer jamás a memoria aquello que ha perdonado. Cuando oras sinceramente y te arrepientes, el Espíritu Santo aplica la sangre de Cristo sobre tu vida y todo lo viejo es hecho nuevo, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La misericordia de Dios no es debilidad, es su fuerza más grande. El mundo nos enseña a vengarnos, a guardar rencor, a hacer justicia con nuestras propias manos. Pero el Señor se deleita en la misericordia. Eso significa que perdonar no es algo que Él hace con esfuerzo, sino con gozo. ¡Qué revelación poderosa! Si el Creador del universo se alegra en perdonarte, ¿por qué cargas todavía con culpas que ya fueron sepultadas en el mar de su gracia? La fe auténtica
consiste en recibir ese perdón y caminar en libertad. La enseñanza práctica de este pasaje es transformadora. No importa qué tan grande haya sido tu pecado, la misericordia de Dios es más grande. No hay abismo más profundo que su amor. Hoy puedes orar con confianza y dejar que el Espíritu Santo te muestre que tu pasado ya no tiene poder sobre tu presente ni tu futuro. La salvación es completa. La vida eterna es tu herencia, y el reino de Dios se abre delante de ti con promesas firmes. Por eso te pregunto, ¿crees de verdad que tus pecados ya fueron arrojados al fondo del mar? Porque lo que Miqueas nos deja finalmente no es solo un mensaje de juicio ni de esperanza, sino un eco eterno que sigue resonando hasta nuestros días. La vida y mensaje de Miqueas no quedaron atrapados en las páginas de la historia. Su voz campesina, surgida de un rincón olvidado de Judá, todavía resuena como un eco eterno que atraviesa los siglos. Muy pocos profetas hablaron con tanta claridad sobre lo que Dios realmente espera de su pueblo. Su predicación no fue un llamado a rituales espectaculares, sino a un corazón humilde. No fue un grito por sacrificios costosos, sino una súplica por justicia, misericordia y arrepentimiento verdadero. La Biblia Sagrada lo preservó porque su mensaje no pertenecía solo a su tiempo, pertenece a cada generación que lucha entre la apariencia y la obediencia, entre el orgullo humano y la fe sencilla en el poder de Dios. El eco de Miqueas nos recuerda que el ritual vacío nunca sustituye la obediencia verdadera. Podemos levantar oraciones hermosas, encender lámparas, dar ofrendas cuantiosas, pero si nuestro corazón no está quebrantado, nada de eso agrada al Señor. Jesús lo confirmó siglos después al decir, «El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad». Juan 4:23. Muy pocos comprenden que la verdadera fe no se mide por lo externo, sino por lo que ocurre en lo profundo del alma. El Espíritu Santo sigue repitiendo la lección. Lo que Dios quiere no son palabras vacías, sino vidas rendidas. Miqueas también nos deja la certeza de que el Dios que juzga es el mismo que salva. Él no es un juez implacable que disfruta del castigo, sino un Padre que disciplina para restaurar. El mismo que anunció la caída de Samaria y Jerusalén, prometió también un remanente, un pastor eterno y una paz que alcanzaría hasta los confines de la tierra. El juicio no es la última palabra, la misericordia sí lo es. Y esta misericordia se encarnó plenamente en Jesucristo, el cumplimiento vivo de la profecía de Belén, el pastor que dio su vida por las ovejas y que hoy sigue llamando a cada corazón. El eco eterno de Miqueas es también un llamado a nuestra generación. ¿Seguiremos confiando en murallas humanas, en riquezas temporales y en religiosidad vacía? ¿O abrazaremos el camino sencillo pero poderoso de la fe auténtica, la oración sincera y el arrepentimiento real? El reino de Dios sigue abierto, esperando a los que eligen la justicia, la misericordia y la humildad. La vida eterna no se construye con títulos ni logros, sino con la decisión diaria de caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Y finalmente, Miqueas nos deja una invitación práctica. Vive con integridad, busca a Dios en lo secreto y confía en su promesa de perdón. Deja que tus pecados se hundan en el mar de su misericordia y camina como parte del rebaño del Pastor Eterno. Porque lo que empezó en los campos de Moreset sigue hoy tocando corazones en cada rincón del mundo. El eco eterno de Miqueas no se ha apagado, y tú estás llamado a escucharlo, a vivirlo y a proclamarlo. El eco de Miqueas sigue vivo hoy. Nos recuerda que los rituales vacíos no sustituyen un corazón rendido, que la fe auténtica se vive en la justicia, la misericordia y la humildad, y que el mismo Dios que juzga es también el Dios que salva. Un mensaje sencillo, pero tan poderoso, que puede transformar por completo tu caminar espiritual. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué parte del mensaje de Miqueas habló más fuerte a tu corazón? ¿La promesa de Belén, el pastor eterno que trae paz? ¿O la certeza de que tus pecados pueden ser arrojados al fondo del mar por la misericordia de Dios? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu experiencia y orar por ti. Si este mensaje tocó tu vida, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder lo que viene. Estamos levantando una comunidad de fe donde juntos buscamos el poder de Dios
revelado en su palabra. Y no olvides, si este mensaje te bendijo, comparte este video con alguien que necesite esperanza hoy, porque la voz de Miqueas no terminó en el pasado, sigue siendo una voz profética para este tiempo. Y presta atención, en el próximo video vamos a revelar otra verdad bíblica que pocos se atreven a explicar. Y créeme, lo más revelador aún está por ser dicho. Que el Espíritu Santo te guíe, que Jesucristo sea tu pastor eterno y que la paz de Dios gobierne en tu corazón. Hasta la próxima, querido hermano, querida hermana.